Buenas noches, mis amados hermanos. Aquí estoy una vez más frente a ustedes eh, para compartir la palabra de hoy que el Señor me ha entregado para que todos reflexionemos en ella. Todo tiene su propósito y el propósito de Dios siempre es propósito de bien. Así que esperamos que todos salgamos bendecidos y con propósito de cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Tal vez todos pensamos que estamos correctos en lo que hacemos o que estamos correctos en lo que pensamos, pero en algún momento no nos damos cuenta por qué algo no nos gusta, porque algo que se dice no nos parece bien. Y cuando a nosotros algo nos parece mal o nos parece bien, nosotros podemos razonar sobre esto, si las cosas están dentro de la verdad o tienen un rastro de mentira. De manera que, de todas formas, todas estas cosas hacen que nosotros entremos en duda. Y la duda es una forma también de rebelión. Es buena la duda en este tiempo porque así podemos evitar ser engañados. Pero también es necesario que miremos la palabra de Dios, que a veces es dura y nos parece que no es con nosotros, pero toda la palabra de Dios es con nosotros. Diga, la palabra de Dios es conmigo. Esta palabra de hoy es conmigo. Ponga atención. Vamos a leer en el Salmo 51, del 1 al 4, y abramos nuestras Biblias allí y vamos a revisar lo que dice. Dice la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es el Salmo 51, es un salmo de David, donde él está reconociendo justamente sus rebeliones, las rebeliones de sus pensamientos, porque todos tenemos motivos de queja, de alguna manera, y todos nos quejamos de Dios. Todos pensamos que no es justo lo que nos está pasando. Eso es una forma de rebelión. Y para entenderlo mejor, porque podemos decir, no, yo no soy rebelde, y de alguna manera todos hemos caído en rebelión. ¿Para cuál es el significado de rebelión? ¿Qué significa rebelión? Rebelión es levantarse contra una autoridad o un gobierno, especialmente cuando se realiza con el fin de derrocarlo. Muchas veces creemos que nosotros no vamos a derrocar un gobierno. Podemos derrocar el gobierno de la iglesia, o podemos derrocar el gobierno de la casa, o podemos derrocar el gobierno de la amistad, cuando alguien de pronto pensamos nosotros que quiere imponernos su voluntad, y nosotros de alguna manera nos rebelamos. Nosotros entramos en discusiones y estas cosas son normales dentro de la vida humana. Pero esto está dentro de algo que ya está grabado dentro de nosotros. Algo que hace que nosotros rechacemos alguna idea. Y la rebelión, lógicamente, está establecida en la palabra de Dios como pecado. Toda rebelión es pecado. Y toda rebelión contra Dios es pecado. Y estamos hablando aquí específicamente de la rebelión contra Dios y contra la palabra de Dios. Que nos rebelemos de pronto contra una autoridad de gobierno humano es posible, porque a veces los gobiernos son injustos. Pero muchas veces lo que vamos
a ver es que también nos rebelamos contra los gobiernos de Dios en la iglesia. Y puede que haya algún error o puede que haya alguna mala interpretación, pero Dios dice que no nos rebelemos contra ninguna autoridad, sino que oremos por ella para que sea Dios mismo quien cambie el pensamiento y dirija y oriente el pensamiento de los que están gobernando. Ahora, ¿qué es lo que hace que el hombre se rebele? ¿Qué es lo que hace que el hombre se rebele? A mí me gusta apoyarme para estas cosas de la verdad y del pecado y del propósito de Dios en el libro de Génesis. Yo pienso que en el libro de Génesis está resumido todo lo que acontece en toda la historia bíblica, todas las formas de pecado y toda obra de Dios para redención. Si analizamos así a grosso modo, vemos que el hombre era puro, el hombre tenía el pensamiento de Dios y el hombre se guiaba de acuerdo con el pensamiento de Dios en el paraíso. O sea, tenían un mismo pensamiento, Dios y el hombre. Había un árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre era puro, el hombre no tenía conocimiento de que algo era bueno o que algo era malo, simplemente era puro. ¿Por qué? Porque actuaba de acuerdo con el pensamiento de Dios y el pensamiento de Dios es puro. En el pensamiento de Dios nunca hay maldad. Así que el pensamiento, digamos, el conocimiento del bien y del mal es una forma en la cual nos permite a nosotros decidir por nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuando nosotros comemos de ese árbol y ya entendemos que hay una cosa buena y una cosa mala, que hay algo bueno y hay algo malo, entonces nosotros empezamos a abrir los ojos y decidimos por nosotros mismos y empezamos a dudar, ¿será bueno lo que está pasando? ¿Será malo lo que está pasando? ¿Será bueno lo que va a pasar? ¿Será malo lo que va a pasar? Y todos entramos en ese pensamiento. Unos estamos de acuerdo con lo que dicen las autoridades, otros no están de acuerdo con lo que dicen las autoridades, todos entramos en dudas y eso es rebelión. Eso es rebelión, es un distanciamiento de lo que significa la autoridad. El hombre inmediatamente se rebeló al saber que hay algo bueno y algo malo. Se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque ya decidía por sí mismo. Ya no tenía el pensamiento de Dios, sino que empezó a decidir por sí mismo. Entonces ya el hombre no podía depender de Dios, porque toma sus propias decisiones. Aún decidimos seguir a Dios. Decidimos pensar como Dios. Ya es una decisión. Eso es impureza. Lo que el hombre era antes era que no tenía que decidir, simplemente hacía lo que Dios le decía. Simplemente hacía las cosas según el pensamiento de Dios. Era un mismo pensamiento, un mismo actuar. Todos los pecados, entonces, están incluidos en la concepción o conocimiento del bien y del mal. Todos los pecados, todos, absolutamente todos, porque todos pensamos de alguna manera que lo que hacemos es bueno o lo que hacemos es malo. Y si nos gusta la maldad y nos gusta hacer lo malo, es una decisión nuestra. Y si nos gusta hacer lo bueno, también es una decisión nuestra. Pero estamos decidiendo y todos tenemos ese concepto. En todos nosotros hay maldad y hay bondad. Hay pensamientos de bien, hay pensamientos de mal, en todos. Pero todos tenemos una guía de conducta, tenemos límites establecidos, tal vez por la educación de nuestros padres, y otros no tenemos límites. Entonces, de alguna manera, todos estamos cayendo en obediencia a nuestro propio pensamiento, tomando nuestra propia decisión, y ya nuestro pensamiento no está en relación con el pensamiento de Dios. Esto nos conduce a una forma de rebeldía. Todos somos rebeldes. Y como dije antes, todo se resume en estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con una cosa, yo no estoy de acuerdo con esto, porque esto no va con mis principios, o no va con mi pensamiento, o esto sí va con mi pensamiento.
O aunque no vaya con mi pensamiento, yo decido aceptarlo. Esa es una concesión que uno hace, pero dentro de su propia rebeldía también. Entonces ya no hay pureza, se perdió toda pureza. Esa impureza impide que nosotros tengamos una relación directa o un contacto directo con Dios, porque Dios es puro y Dios no admite ninguna impureza en él. Así que inmediatamente que el hombre se volvió impuro, fue rechazado por sí mismo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se volvió impuro. El hombre en este aspecto entonces se hizo igual a Dios. El hombre se hizo igual a Dios. O sea, igual a Dios quiere decir que toma sus propias decisiones. Ya el hombre es su propio Dios. Es una forma de decidir. Uno es su propia autoridad. Entonces, cuando el hombre se hace igual a Dios, también se pone a sí mismo como autoridad y también se siente aún dentro de esta autoridad que asume a sí mismo. Sin darse cuenta, se pone por encima de Dios, aún como superior a Dios. El hombre es su propio Dios. Y el hombre, en su conocimiento, argumenta aún contra Dios. Yo veo muchas personas que no conocen a Dios y argumentan contra Dios sin conocerlo. Muchas personas no conocen la palabra y argumentan contra la palabra. Y entonces dicen que esa palabra está escrita allí porque fue escrita a propósito para que nosotros estuviéramos como esclavos. Entonces a nosotros los creyentes nos dicen esclavos. Aunque yo considero que aún como creyentes nosotros también estamos en rebeldía. De alguna manera nosotros queremos someternos a la palabra de Dios, pero nuestro pensamiento y nuestro corazón siempre se mantiene en rebeldía. Ahora, ¿cuál es el remedio a todo esto? Dios nos ha entregado la palabra de Dios, la palabra escrita en la Biblia. Dios nos ha entregado toda esta historia donde muestra toda clase de eventos de la vida. Todas las posibilidades de eventos que pueden surgir en la vida están en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros veamos cómo suceden, cómo se revela el hombre y qué consecuencias tiene la rebeldía del hombre. ¿Qué consecuencias tiene estar separado del hombre de Dios? Y a través de muchas historias nosotros encontramos que el hombre empieza a preguntarle a Dios y a arrepentirse de lo que ha hecho. Empieza a arrepentirse de sus pecados, empieza a arrepentirse de su rebeldía y le pide a Dios misericordia. Y Dios tiene misericordia, aunque sabe que aún no nos hemos despojado de esa rebeldía. Entonces, ¿qué dice aquí el rey David en este salmo? Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David está pidiendo misericordia a Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le pide, por favor, borra mis rebeliones, por favor, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad. Es una petición profunda que hace David delante de Dios en su arrepentimiento. Y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Si analizamos con atención, estas palabras de David están mostrando un profundo dolor por haberse separado de Dios, por haberse despojado de la pureza del pensamiento, de la devoción o de la adoración a Dios. Sigue diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es lo que hemos venido hablando ahora. Siempre está el pecado allí, siempre estamos pecando de alguna manera, siempre estamos en desacuerdo, siempre nos molesta algo, siempre contestamos, siempre ponemos una objeción a lo que nos pasa, a lo que nos dicen, a lo que tenemos que hacer. Si se hace una norma, nosotros no estamos de acuerdo con la norma, decimos que por qué se hacen estas cosas, que no estoy de acuerdo, que eso no es justo. Y todas las cosas en las que actuamos hay rebelión. Todos tenemos una rebelión delante de la autoridad.
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Queremos pedirle a Dios que nos tenga por puro en su juicio, porque el juicio de Dios es puro, pero que también nuestro pensamiento y nuestro actuar en algún momento pueda tener en la misericordia de Dios, apartarnos, limpiarnos de todo ante sus ojos para ver que nos vea puros. ¿Cómo logramos esto? Ahora vamos a ver cuando nosotros, aún sin haberlo pedido, encontramos que Dios ya tiene resuelto el problema. ¿Y qué decide Dios? Dios viene Él mismo en Jesucristo. Él se hace hombre en Jesucristo. Y como hombre en Jesús, resuelve el problema. Él vino no solamente a dar su vida por nuestra salvación, sino también a enseñarnos, a someternos al pensamiento del Padre. O sea que si nosotros analizamos la vida y las palabras de Jesús, vemos que en su vida no solamente Él vino a mostrarnos primero su deidad en Él, su autoridad, y a darnos salvación, entregando su vida sin pecado por causa de nuestro pecado como pago para nuestra redención. Pero no solo eso, sino que también vemos que Jesucristo, en su forma de andar, en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de orar, Él nos hace partícipes también de su pensamiento y nos recuerda que nosotros tenemos que tener un camino a seguir para que encontremos también la pureza de nuestro pensamiento. Él quiere que nosotros tengamos el pensamiento del Padre en nuestro corazón, así como Él también vivió en el pensamiento del Padre. Jesucristo vivió en la tierra, siempre en el pensamiento del Padre. Y Él nos está enseñando a nosotros a que nosotros también vivamos conforme al pensamiento del Padre. Cuando nosotros entrenamos nuestro pensamiento para que refleje el pensamiento del Padre, entonces estamos alcanzando una pureza. Quizás no vamos a ser puros completamente en este mundo, pero cuando nosotros muramos, entonces nuestro pecado, nuestra impureza se va a quedar en nuestro cuerpo y nuestra alma, nuestro espíritu va a salir limpio de todo pecado y de toda maldad y de toda impureza para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Y nos vamos a encontrar con Él y nos vamos a unir con Él porque ya estamos purificados. Pero mientras tanto, ¿cómo andar en esta vida agradando a Dios? Le pedimos muchas cosas a Dios, oramos mucho. Quizá yo creo que todos oramos todos los días. Pero tal vez en nuestra oración es un poco egoísta y tal vez en nuestra oración no nos estamos juzgando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que juzgarnos aún cuando oremos, así como lo hizo el rey David aquí en esta oración. El rey David estaba juzgándose a sí mismo y poniendo su corazón en la presencia de Dios para que sea Dios quien lo juzgue y lo limpie y que Dios le dé la fuerza para seguir limpio y para seguir en obediencia a Él. Entonces Jesús nos está hablando ahora de cómo Él nos indica también el camino en su modo de actuar. Y vamos al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Vamos a buscar aquí el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y vamos aquí a buscar el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, versículos 19 y 30. El versículo 19 y el 30. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Jesús, cuando
le preguntaban a él que por qué hacía estas cosas. Cuando le preguntaban a él que cómo hacía todas estas cosas, él respondió de esta manera. Cuando nosotros hacemos buenas obras, un paréntesis acá, cuando nosotros hacemos buenas obras nos creemos buenos y decimos yo soy bueno, o yo soy bueno, estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo bueno. Fíjense que es una posesión, ¿verdad? Y no estamos diciendo una mentira, pero estamos haciendo un acto de vanagloria. Cuando yo hago algo bueno, entonces yo pienso que soy bueno porque estoy haciendo algo bueno. Pero eso no es la realidad. Soy malo, pero estoy haciendo algo bueno. Esa es la verdad. ¿Qué dice Jesús para evitar caer en ese pecado de vanagloria? Porque Jesús no pecó de ninguna manera. Así que cuando uno se gloría en lo que hace, o se cree que deben darle las gracias, que es digno de gratitud, o que es digno de enaltecimiento porque hizo algo bueno, porque hizo una donación, porque hizo una buena obra, entonces caemos en la vanagloria, en envanecimiento y en pecado. Aquí en el versículo 19 del capítulo 5 de Juan, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Él le da toda la gloria al Padre. Yo simplemente estoy haciendo lo que el Padre hace. Yo no hago las cosas nada por mí mismo. No hago nada por mí mismo. Entonces ya sabemos nosotros que cuando toda buena obra y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, viene de los cielos. Ese es un versículo que también está en la Biblia y tenemos que grabarlo. Todo buen acto, toda buena palabra, toda buena obra viene de Dios, no nace de nosotros. Así que nosotros no podemos vanagloriarnos de ser buenos. No podemos decir que yo soy bueno, yo no puedo decir que soy bueno. Yo no puedo decir sino que Dios es bueno. Y que Dios habita en mí y que mi pensamiento simplemente ha obedecido algo que Dios hace y que me permite hacerlo a través de mi cuerpo, a través de mi persona. El versículo 30 dice Jesús, ratificando esto mismo que leímos ahora. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es lo que estábamos hablando ahora. Yo hago un juicio sobre mí mismo, pero mi juicio no viene de mí, sino del que me envió. Simplemente juzgo la obra del que me envió. Es así lo que está diciendo, porque no busco mi voluntad. Yo no lo hago de mi propia voluntad, lo que yo hago, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si yo estoy haciendo la voluntad del que me envió, simplemente estoy siendo obediente, estoy siendo un siervo de Dios, un verdadero siervo que no pregunta por qué lo mandaron. A un siervo se le dice vaya y traiga, él va y trae, no pregunta ni dice por qué tengo que traerlo y por qué no traigo la otra y por qué no mandan a otro, sino simplemente vaya y traiga, el siervo va y trae. Si nosotros somos siervos de Dios, simplemente hacemos eso, cumplimos la palabra de Dios, pero sin hacernos nosotros, sin apropiarnos de esa bondad, de ese acto de bondad, sin apropiarnos de nuestra obediencia como una bondad, como decir yo soy obediente, yo soy santo, yo soy el mejor, todos los demás son pecadores, yo no soy pecador. Y hay muchos maestros y muchos pastores que aún predican así y predican como exaltándose de que ellos son dueños de la santidad y que no pecan. Estamos envanecidos y yo no juzgo a ninguno, sino simplemente oigo y juzgo los actos de las personas. Pero sí tenemos que cambiar el modo de expresarnos, tenemos que cambiar el modo de expresarnos porque el modo de expresarnos indica lo que hay dentro de nosotros. Así que es necesario que empecemos a cambiar en el sentido de hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre en todo momento es la voluntad del Padre. Yo hoy estoy haciendo la voluntad del Padre. Estoy hablando de lo que el Padre me dijo que diga. De hecho, hoy había dicho al hermano Pastor José que
preparara una prédica que yo no tenía nada preparado. Sin embargo, Dios me mostró hoy que yo tenía que estar aquí predicando y que me dio la palabra justamente para eso. Y vamos al Evangelio de Marcos 14. Marcos 14. Marcos capítulo 14, versículo 36. Jesús decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aparte de mí esta copa, pero más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está diciendo Jesús en el momento en que ya estaba entrando en la pasión de su muerte y de su juicio. Quizá en su carnalidad, en su carne, sintió el temor al dolor y tuvo en su mente, en su corazón, pedirle al Padre que pasara esa copa, o sea, que no le permitiera ese suplicio. Pero él dijo que no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es sometimiento. Tenemos que someter nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo nuestro ser al Señor para poder agradarlo, para poder decir realmente que tenemos la autoridad de hablar y tenemos la autoridad de decir cosas de parte de Dios. Realmente es una misericordia que Dios nos permite a nosotros hablar de Él. Es una misericordia y tenemos que hablar de Él porque Dios nos puso a hablar de Él. Dios nos puso a hablar de la palabra. Dios nos puso a hablar para que nosotros pudiéramos ir caminando en torno a Él y detrás de Él, buscando que nuestras obras sean iguales o semejantes a sus obras. Cada día buscando más la perfección en nosotros. Y vamos al libro de Mateo 26, Mateo capítulo 26. Entramos aquí a Mateo capítulo 26 y vamos a leer el verso 39. Vamos a leer el verso 39 que nos dice. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí lo dice más explícito, es el mismo momento de la pasión de Jesús, donde Jesús está encontrando algo que realmente no le gusta. Hay algo que no le gusta, pero Él no se rebela contra eso que no le gusta. Él sabe que hay algo que no le gusta porque Él sabe que le viene algo doloroso a su cuerpo. Algo doloroso porque ya Él ha visto todas las cosas y que sabe que lo que Él va a sufrir es el castigo que venía contra nosotros, no contra Él. Y Él va a sufrir ese castigo contra nosotros. Y Él ve ya ese castigo que viene sobre el hombre. Y Él tiene que soportar ese castigo. Y Él tiene que soportar esa muerte de cruz. Él tiene que soportar todos los azotes y todos los escarnios a los cuales iba a ser sometido. De manera que vemos entonces cómo Jesús nos está hablando a nosotros de esta forma de entender lo que dice el rey David al comienzo. En cuanto a que nosotros tenemos que someter nuestro pensamiento al Señor. Nosotros tenemos que seguir el pensamiento que está en la palabra, el pensamiento de Dios, y tratar de ser puros, tratar de borrar de nuestra mente todo pensamiento que no venga de Dios, rechazar todo pensamiento que venga de las tinieblas, porque el pecado asedia y nosotros tenemos también una armadura que incluye el yelmo de la salvación, es el casco protector para que los dardos del enemigo no entren en nuestra mente y hagan cambiar los designios de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a ser puros. Ayúdanos, Dios, a ser limpios. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos hablar
con más pureza, que cada día podamos respetar a quien está en autoridad. A veces creemos que las personas llegan porque quieren estar allí, o las personas llegan porque están buscando alguna posición. Hay personas que llegan, pero Dios los trae. Hay personas que son traídas especialmente por Dios con un propósito especial. Hay personas que tienen un gran conocimiento y tienen una gran disciplina y que nosotros tenemos que aprender de todos. Quizá a nosotros no nos gusta la disciplina. Quizá a nosotros no nos gusta que de pronto nos cambien las costumbres. Quizá no nos gusta que nos sacudan. Hoy pongo en manos o en el corazón de todos el procurar poner atención y mirar a todo aquel que Dios pone en eminencia en la iglesia, para que nosotros podamos ver a Cristo en lo que habla. No miremos a la persona, porque quizá la persona no la conocemos bien y podemos pensar que la persona tiene vanagloria en lo que dice, podemos pensar que la persona tiene pecados como todos y de pronto nosotros lo minimizamos. Pero despojémonos y miremos a Cristo en todo. Miremos a Cristo y saquemos las verdades de Cristo de todo lo que se dice en el púlpito. Hoy estoy aquí en el púlpito, estoy aquí en mi casa, pero estoy en el púlpito y quiero que todos vean esta palabra como una palabra que viene de Dios, como si Jesús mismo hablara a nuestros corazones. Yo no soy sino simplemente un parlante, soy simplemente como un utensilio, como si pongo un disco y escucho lo que dice el disco. Yo soy el disco. Quien grabó el disco es el Señor y la palabra está allí para nosotros. No puedo decir que yo tengo sabiduría, no puedo decir que yo soy santo, no puedo decir que yo no tengo pecados, no puedo decir que yo soy puro porque estaría mintiendo y haría mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos somos pecadores. Miremos adelante, pongamos los ojos en Jesús, pongamos nuestra mirada en Jesús. Muchas cosas pasan por nuestra vida, muchas cosas tenemos que sortear diariamente, pero tengamos paz, serenemos nuestra mente, serenemos nuestros pensamientos y procuremos mirar la verdad en cada persona que tenga la oportunidad de estar aquí delante de la iglesia, en este púlpito. No es un púlpito, lo que quiero decir, el púlpito es el sitio o el lugar donde Dios nos pone a expresar la palabra. Si la expresamos en la calle, es nuestro púlpito. Si la expresamos en la casa, con nuestra familia, es nuestro púlpito. Y aquí estoy yo, este es mi púlpito hoy. Y Dios me ha puesto hoy para que les entregue esta palabra. Y quiero y espero que haya sido de bendición para todos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén.